Supercrack Estrella presenta. Los viajeros del tiempo podrían estar usando el satélite El Caballero Negro. En los años 50 el matemático noruego Carl Stormer descodificó un mensaje de este satélite. Carl Stormer en el año 1890 sacó una fotografía a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega. La cámara de fotos espía es la misma que se usó en el experimento de Nikola Tesla en 1889. Ya en diciembre de 1927 Carl Stormer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, lo detectaron tras investigar las extrañas ondas de radio que mandaba en frecuencia corta. Este Carl Stormer es el mismo que en 1890 fotografió a la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil, la mujer conocida en el año 1970 como Mujer de Isdal. ¿Queréis un satélite para que los viajeros del tiempo puedan hablar? Pues aquí lo tenéis, el Caballero Negro. Carl Stormer tenía muchos secretos. Pensar un poco qué posibilidades hay de que la misma persona que realiza una foto a una viajera del tiempo, descubra un satélite extraterrestre. Yo diría que cero. El Caballero Negro, Black Knight Satellite en inglés, es el nombre otorgado a distintos fenómenos ufológicos dados a conocer durante el siglo XX, como señales de radio anómalas y diversos objetos que orbitaban la Tierra, sin identificar correctamente en los primeros momentos. El objeto denominado Caballero Negro más reciente, 1998, fue un objeto espacial ampliamente discutido que orbitaba la Tierra, y que causó un intenso debate entre la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Desde la perspectiva ufológica, ha sido considerado por los seguidores de la teoría de conspiración como un objeto de origen extraterrestre y de una antigüedad de 13.000 años, orbitando la Tierra con una trayectoria casi polar. Desde finales del siglo XIX, existe una teoría de la conspiración según la cual, la órbita de la Tierra está siendo recorrida y vigilada por una nave espacial o un satélite artificial de origen alienígena que estaría, desde hace milenios, acechando a la humanidad. Esta teoría se vio alimentada durante años por diversas observaciones e historias, que se potenciaron por un hecho ocurrido en 1998, nació así el mito de la nave Black Knight o Caballero Negro. Aunque la NASA lo niegue, hay fotos y vídeos del satélite que recorre la Tierra en órbita polar. Este aparato no ha sido construido por la raza humana, ya que hasta el momento ninguna nación ha reclamado la autoría. Es uno de los grandes misterios. Su origen es totalmente desconocido y fue descubierto en 1927, no porque lo hayan visto, sino que al estar emitiendo señales de radio, comenzaron a triangular las ondas y se dieron cuenta, según el cálculo, que este objeto estaba a 600 kilómetros fuera de la Tierra. En esos momentos estaba orbitando la Luna, luego comenzó a orbitar la Tierra, pero en lugar de orbitarla por el ecuador, lo hace por los polos. La teoría de que está desde hace tantos miles de años es debido a los estudios que realizó el señor Duncan Lunan, tratando de descifrar los mensajes que periódicamente emite este satélite. El astrónomo dijo que correspondía a un mapa de las estrellas trazado desde la Tierra. Los mensajes describen a nuestro planeta como estaba posicionada en ese momento, que era en la constelación de Leo. En este momento estamos posicionados en la constelación de Acuario. En la época de Cristo estábamos en la de Piscis, pues lo que nos muestra las ondas de radio que emite el satélite es la constelación de Leo, y esto fue hace 13.000 años. El señor Duncan Lunan, en ese análisis, también halló un mensaje oculto que fue capaz de traducir al inglés y decía: nuestra casa es Epsilon Bostes, que es un sistema binario. Vivimos en el sexto planeta de 7, contando hacia afuera del Sol, que es el más grande de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene 3 y el primero y el tercero tiene 3 lunas. Nuestra sonda está orbitando en vuestra luna. Esto actualiza la posición de Arcturus que aparece en nuestros mapas. Ante esto se generó una gran polémica, dado que algunos sostienen que esta señal está mal interpretada o tal vez proviene de una estrella, pulsar, u otro fenómeno. En los años 50, cuando había tensión entre Estados Unidos y Rusia, un grupo de astrónomos detectó el Caballero Negro y volvió a estar en las noticias. Esta vez dijeron que era un asteroide atrapado en órbita de la Tierra, lo que es imposible, porque terminan cayendo por efecto de la atracción. Se rumorea que Nikola Tesla interceptó esta señal en 1899 cuando construye un dispositivo de radio de alta tensión en Colorado. En los siguientes 30 años la señal fue interceptada y decodificada por diversos radioaficionados y astrónomos.
Nikola Tesla realizó un experimento de viaje en el tiempo en la Provenza francesa en 1889, donde usó como viajero del tiempo al actor francés Paul Mounet, y la cámara de fotos que llevarían en ese experimento sería la del joven matemático Carl Stormer. En mi opinión, Carl Stormer participó en este experimento de 1889, cuando Nikola Tesla descubrió al satélite El Caballero Negro. Contacto con su amigo Carl Stormer y este puso sobre la pista al resto de científicos. Las teorías sobre qué es este aparato son muchas, desde que es una bimana de los tiempos de los dioses hindúes, o que puede ser algo que experimentó Hitler, o que es basura espacial, aunque se descarta porque en 1927 nadie en la Tierra había enviado nada al espacio, que sea un asteroide atrapado, muy poco probable, primero porque ya hubiera caído, segundo por la emisión de señales, y tercero porque estuvo orbitando la Luna y luego orbita la Tierra en un camino muy diferente al resto de los satélites. Parece que los viajeros del tiempo se valen de este satélite para poder hablar por teléfonos móviles, así que aquí tenéis el por qué pueden hablar por móviles en épocas tan remotas como 1890 o en la época de Cristo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.